tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana. Queridos amigos, recuerden el hashtag Voces del Periodista, denos su punto de vista, por favor llámenos en horarios de oficina al Club de Periodistas de México al 55 12 86 61 y 55 12 86 69. Es un privilegio, como todos los días, antes que nada estar con ustedes, pero compartir los micrófonos con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. ¿Qué tal, Jorge, querido? ¿Cómo estás? Celeste linda, muchas gracias. El privilegio es para mí. Muy bien, muy contento, aunque el tema que vamos a tocar hoy es duro. Es duro. Queridos amigos, decirles que estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, el Templo de la Libertad, así conocido. Y vamos a hacer un ejercicio independientemente de un recorrido y básicamente qué pasaron las primeras 24 horas después del fatídico hecho, de los fatídicos hechos del 11 de septiembre del 2001. De lujo porque estará con nosotros el maestro, el profesor Michel Chossudovsky, quien es un economista académico y además fundador y director general de Global Research. Si usted teclea www.globalresearch.ca, se dará usted cuenta el nivel de análisis y toda la historia que se tiene en estos memorables análisis. Maestro Jorge Santa Cruz, hablar del 11 de septiembre es hablar de un paradigma, de un cambio total de políticas aplicadas para la seguridad internacional. O eso nos dicen, la seguridad internacional. Se ha vuelto esto un estado mundial policíaco, en donde se cree que se tienen derecho por parte de algunos países, básicamente Estados Unidos, para poder decir quién es terrorista y quién no. Entonces se trajo al escenario mundial la palabra terrorismo como una parte fundamental para el dominio por parte de algunas élites, que también habría que reflexionar en que no son países, son quienes utilizan la denominación y las banderas de estos países, pero básicamente son consorcios e intereses transnacionales. Maestro Jorge Santa Cruz. Así es, Celeste, tienes toda la razón. Me gustaría, si me lo permites, decir que Global Research, o sea, investigación global o investigación sobre la globalización, tiene también su correspondiente página en español, es globalización.ca. Por supuesto, el director es el profesor, el doctor en economía, Michel Chossudovsky. Por lo demás, Celeste, si entre otras cosas hay algo que un servidor le encomia al doctor Chossudovsky, es que más que opinar, de información absolutamente verificable. Exactamente. Y queridos amigos, pretendemos arrancar con esta entrevista con el profesor Michel Chossudovsky haciendo un recuento. Solamente ustedes apunten qué sucedió, son hechos verificables, es el orden cronológico de lo que sucedió las primeras 24 horas. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando de la mano del profesor Michel Chossudovsky estos hechos. Lo demás será otra parte, porque también pretendemos en este espacio compartir con ustedes cómo poder hacer un análisis, el conocer quién es quién. Ahora ya también sabemos que existen las fake news, que la corrupción es un factor fundamental para poder decir quién es válido, quién no, quién gobierna, quién no, y se valen entre corruptos de esto como un factor fundamental. Lo mismo la mentira. Entonces la inoculación de la mentira vino de la mano de todo esto. Es muy importante y posteriormente ya desenvolveremos el programa en que veamos en retrospectiva quién ha sido quién en los medios de comunicación. Agradecemos enormemente al profesor Michel Chossudovsky que esté con nosotros. Adelante. Mira, es muy importante recordar los eventos del 11 de septiembre
porque a las 11 de la mañana la administración Bush ya había anunciado que Al-Qaeda estaba responsable de los ataques. Y eso fue una declaración incluso del director de la CIA, George Tenet, menos de 2 horas después de los eventos. Y cómo sería posible que ellos puedan investigar y llegar a esa conclusión en un par de horas. Y el director de la CIA dijo a las 11 de la mañana que Osama Bin Laden tenía la capacidad de hacer ataques de ese tipo y por lo tanto el secretario de Estado Colin Powell dijo que eso es un acto de guerra. No era un acto de guerra porque la guerra está llevada de toda forma por un país, agresión a otro país, ¿no es cierto? No era un acto de guerra. Exacto. Pero bueno, fue interpretado por el gobierno norteamericano como un acto de guerra y el presidente Bush confirmó en una presentación a la televisión el día 11 por la noche que no habría que distinguir entre los terroristas que habían cometido estos actos y los gobiernos extranjeros que lo estaban protegiendo. El problema es que Al-Qaeda estaba protegido por la CIA, pero eso es otra problemática. A las 9:30 de la noche se formó un gabinete de guerra que fue integrado por oficiales tanto del Pentágono como de la CIA y asesores militares. Y a las 11 de la noche en realidad se lanzó lo que se llamó la guerra al terrorismo, diciendo que eso fue un acto de guerra por parte de Afganistán, y lo que es muy importante, el día siguiente, el 12 de septiembre, el Consejo, la OTAN, se reunió en Bruselas y hubo una discusión y hubo una decisión de referirse al Tratado de Washington, que son los artículos fundamentales de la OTAN, y el Tratado de Washington dice que un ataque a un miembro de la alianza, de la OTAN, es un ataque contra todos los miembros de la OTAN. Es decir que, y eso era la doctrina de defensa colectiva, y se identificó Afganistán como el país que habría llevado la guerra a Estados Unidos. El justificativo a nivel legal no fue analizado por la prensa, porque es una absurdidad, ¿no?, que Afganistán atacó a Estados Unidos, un país que estaba a unos cuantos miles de kilómetros en Asia Central. Pero bueno, estos eran los elementos en el día mismo y el día después del evento. Y sabemos perfectamente que, bueno, el 7 de octubre, Estados Unidos y la OTAN
Afganistán, y el justificativo era el acto, el justificativo era el Tratado de Washington, defensa colectiva. Era un acto de defensa de Estados Unidos y de la OTAN en contra de Afganistán, que había, según ellos, atacado a Estados Unidos. Ahora bien, en el mes de septiembre, el gobierno de Afganistán contactó por vía diplomática el gobierno de Estados Unidos, de George W. Bush, diciendo que si ellos tenían información preliminar en cuanto a la responsabilidad de Osama Bin Laden o de Al-Qaeda en los ataques, ellos serían dispuestos a negociar la extradición de Osama Bin Laden para que sea juzgado en Estados Unidos por haber cometido estos actos terroristas. Y esta iniciativa diplomática fue incluso confirmada por la prensa, pero ninguna discusión al respecto. Y hubo una segunda iniciativa diciendo, bueno, estamos dispuestos a hacer, si ustedes quieren Bin Laden, vamos a negociar la extradición. Y Bush dijo, bueno, no negociamos con terroristas y punto. Un par de semanas después, invasión y ocupación de Afganistán. Eso es un poco la secuencia. Bueno, queridos amigos, estamos escuchando al profesor Michel Chossudovsky, director y fundador de Global Research. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista a través de las frecuencias de ABC Radio, de Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Hashtag Voces del Periodista, recuerden ustedes. Estamos escuchando al profesor Michel Chossudovsky, economista, académico, fundador y director de Global Research. Él nos está haciendo una relatoría de hechos de las primeras 24 horas después del 11 de septiembre de 2001. ¿Qué pasó posteriormente a esos fatídicos acontecimientos? Es muy interesante lo que estamos escuchando, profesor y maestro Jorge Santa Cruz. Vaya que sí es interesante, Celeste Linda, a 16 años. Mira, el profesor Chossudovsky dio, entre los muchos datos que aportó en su participación anterior, algunos que me llamaron la atención. Por ejemplo, el entonces director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, George Tenet, 2 horas después de los atentados, había determinado que los actos terroristas habían sido cometidos por el grupo terrorista Al-Qaeda, o sea, la red. 2 horas después, dio otro dato, que la guerra en Afganistán comenzó el 7 de octubre, o sea, menos de un mes después de los atentados. Los atentados fueron el 11 de septiembre de 2001. La guerra contra Afganistán comenzó el 7 de octubre, o sea, 4 semanas después. Una guerra no se prepara con un margen de solo 4 semanas. Y eso lo sabe, como lo dice Chossudovsky, cualquier persona interesada en la estrategia. Más adelante, Celeste, diremos aquí cómo la Comisión Oficial de los Estados Unidos, que investigó
el ataque o los ataques del 11 de septiembre, reconoció que ese país, Estados Unidos, ignoró las amenazas terroristas. No las tomó en cuenta, pero sí se las atribuyó los atentados a Al Qaeda. Creo que existen también, además, querido maestro, otros elementos a considerar. Profesor Michel Chossudovsky, por ejemplo, como lo que hacía entonces Osama Bin Laden. ¿Qué pasaba en ese contexto? Y también la logística inicial para iniciar una guerra, ni más ni menos que contra el terrorismo. Te escuchamos con atención, profesor Michel Chossudovsky. Otro elemento que todos tenemos que reconocer es que uno no puede preparar una guerra de tan envergadura que la guerra y la ocupación de Afganistán en 4 semanas. Imposible. Es decir, que esa guerra en contra de Afganistán había sido previsto y planificado antes de los eventos del 11 de septiembre. No estoy haciendo ninguna referencia a la causalidad de los eventos del 11 de septiembre, es simplemente un hecho conocido por cualquier especialista en el campo de estudios estratégicos militares, ¿no? Pero nadie de ellos se ha mencionado esto. Cuando se empezó esa guerra el 7 de octubre, nadie dijo imposible que esa preparación se podía haber hecho en 4 semanas. Imposible desde el punto de vista logístico. De tal forma, conclusión, la guerra en contra de Afganistán estaba previsto antes de los eventos del 11 de septiembre que fueron utilizados como justificativo para llevar esa guerra. Y eso es fundamental. De tal forma que hay varias mentiras ahí. Ahora bien, otro elemento fundamental. Sí. Según CBS, que es la cadena de televisión, una de las cadenas principales de televisión de Estados Unidos, ¿no? Con el periodista bien conocido Dan Rather. Dan Rather sacó un reportaje que, si me acuerdo bien, fue publicado, fue en la televisión. Eso fue después de los eventos, creo que fue en 2002. Y él comprobó que el 10 de septiembre de 2001, un día antes de los ataques, Osama Bin Laden fue admitido a un hospital militar en Rawalpindi, Pakistán. Es el hospital principal de las Fuerzas Armadas de Pakistán, y Pakistán era un aliado de Estados Unidos con la misión militar que estaba ahí, de tal forma que primero todos sabían dónde estaba Bin Laden el 10 de septiembre, y cuando el secretario de la Defensa, Donald Rumsfeld, dijo, no sabemos dónde está, es como, bueno, él dijo, no sabemos dónde está, es una mentira, ¿no? Sabía perfectamente dónde está, además que Osama fue ejecutado por la CIA, bien conocido, y es un instrumento de la CIA, pero lo que estoy mencionando es que hay una serie de mentiras que son que reflejan el justificativo para llevar esta primera guerra al terrorismo.
marchó en contra de un país en Asia Central por, bueno, los motivos reales son económicos, geopolíticos, estratégicos. Y lo veamos ahora con la continuación de esta guerra. Entonces, querido profesor, ¿qué repercusiones tiene en la actualidad aquel episodio del 11 de septiembre del 2001? ¿Qué nos puedes compartir? Pero todos estos eventos para mí son tremendamente pertinentes y reflejan también sobre lo que está pasando en el Medio Oriente hoy, es decir, en Irak, en Siria, en Yemen, pero no solamente esto, el hecho que ahora entidades ligadas al Estado Islámico, que en realidad es también afiliado a Al-Qaeda, es una entidad de Al-Qaeda, y varias otras entidades terroristas ahora están en Malasia, en Indonesia, Filipinas, ¿no es cierto?, incluso en China, metidos en actos terroristas y con el motivo fundamental de desestabilizar países. Veamos los últimos acontecimientos, por ejemplo, en Barcelona o en Manchester. En Barcelona, la prensa española sacó un reportaje diciendo, y eso fue en varios reportajes, que los ataques fueron llevados por el Estado Islámico como acto de venganza por las acciones de los países de la coalición llevada por Estados Unidos en contra del Estado Islámico en Siria e Irak. Pero en las acciones en contra del Estado Islámico en Siria e Irak, en particular en Siria, fue el apoyo de Irán, de Rusia, ¿no es cierto?, de Hezbollah. Son ellos que llevaron la guerra en contra del Estado Islámico, no era Estados Unidos o Francia o Arabia Saudita, al contrario, apoyaron. Pero el justificativo oficial que se había dado era un acto de venganza por parte del Estado Islámico en contra del pueblo, en contra del pueblo español, y eso fue por los actos cometidos en contra del Estado Islámico en Siria, que de todas formas es una fabricación, pero véase un poco la lógica, como todo ese discurso se presenta para falsificar la realidad y justificar la guerra como un acto humanitario de defensa de la sociedad occidental en contra de los terroristas, y con el motivo final de ocupar y conquistar el Medio Oriente y Asia Central bajo una nueva inquisición, que es la guerra al terrorismo. Exactamente, profesor querido. Muchísimas.
Es muy claro, profesor querido. Está muy fresco en la memoria el reciente atentado en Barcelona, pero por lo que nos comentas, pues no hay ninguna explicación de lo acontecido en las Ramblas en semanas recientes. Queridos amigos, es muy interesante lo que estamos escuchando del profesor Michel Chossudovsky, y bueno, queremos agradecerle enormemente el que nos hayas dado este tiempo, profesor, este tiempo maravilloso. Sabemos que está siendo muy requerido, pero nada más te pediría este último comentario, porque son cuestiones ilógicas y yo creo que es importante recapitular. Vamos a un corte, enseguida regresamos y escuchamos el por qué o qué explicación puede haber detrás de todo esto. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, la 760 AM de Organización Editorial Mexicana, en el gran grupo Radio Turquesa La Joya del Sureste, así como en las frecuencias de La Pantera, hashtag Voces del Periodista, y transmitimos desde el Club de Periodistas de México, Templo de la Libertad. El maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas, y su servidora, quienes a nombre de nuestro productor y director general Maurice Salum les agradecemos enormemente su confianza, su compañía, y ojalá participen con nosotros. Tenemos en la línea al profesor Michel Chossudovsky, fundador de Global Research, economista, académico, y bueno, solamente para reiterar y para que nos queden claro, nos narraste, profesor querido, esas primeras horas después del 11 de septiembre del 2001, y nos vinimos a hechos recientes acontecidos en Barcelona, estos atentados aberrantes, no podemos llamarlos de otra manera, pero hay quien los ligó y quien señala al terrorismo como el culpable, y hace una ensalada y una confusión de acuerdo a la lógica, por lo que escuchamos de tus palabras. Y bueno, no se entiende bien a bien entonces qué es lo que pasa y si existe alguna explicación. La intuimos por lo que te escuchamos, pero yo te pediría nos lo puntualices. Te escuchamos con atención. Muchas gracias. España no fue miembro de la coalición de 14 países llevado por Estados Unidos en contra del Estado Islámico. De tal forma que si fuese, pero no fue, la intención de la coalición de eliminar al Estado Islámico, España no fue parte de esa coalición, pero como mencioné, la coalición de realidad llevada por Estados Unidos desde el año 2014 fue de proteger y de apoyar al Estado Islámico, llevando los armas, financiamiento y todo. Pero hay también que destacar que España no fue parte de esa coalición, de tal forma que el justificativo que se ha dado en la prensa es una tontería. Muchísimas gracias, profesor Michel Chossudovsky. Un privilegio, como siempre. Agradecemos tu generosidad, tu claridad como un gran académico, realmente didáctico lo que nos has dicho. No se necesita hacer análisis, como decía el maestro Jorge Santa Cruz, como tú nos los comentaste antes de entrar al aire, simplemente es una narrativa. Queridos amigos, saquen ustedes sus conclusiones. Yo te pediría, maestro Jorge Santa Cruz, si nos puedes complementar algunos puntos importantes, porque estamos recapitulando ahora ya diferentes hechos, no estamos haciendo análisis. El análisis podremos convocarlos a ustedes para que lo hagamos juntos, porque también es interesantísimo, porque somos nosotros objeto, nuestra mente es objetivo fundamental de la guerra de desinformación, que es un elemento fundamental en esta etapa que surgió a partir del 9/11. Es el terror, infundir terror, el confundir, en fin, ustedes ya lo saben. Es importantísimo ahora tomar pues las riendas por nuestra parte, y de alguna manera vamos a ir viendo qué medios, y eso lo puede hacer cada uno de ustedes, queridos amigos, qué medios han sido consecuentes con lo que sucede. Esto no se trata de
suponer, de precalificar, de juzgar y muchas veces de señalar a países inocentes o circunstancias que no han existido. Y solamente por ecolalia o por docilidad o por lo que usted y como usted le quiera llamar, han accedido a que se invadan países, a que se cometan genocidios, a decir que sí a la guerra. ¿Por qué? Porque estos metaconsorcios básicamente se nutren de la sangre, de la guerra, de las armas, con estos elementos tremendos, además de las armas físicas. Un objetivo fundamental, un blanco principal y estratégico está aquí, en ustedes, en don Jorge, en nuestro pensamiento, en qué pensamos o qué no pensamos, qué tanta capacidad de reacción tenemos o no tenemos. Entonces ha habido un manejo de medios, si ustedes se dan cuenta, de una estupidización deliberada, de un contenido cada vez más violento en los diferentes medios de comunicación, tanto incluso lúdicos, un soslayamiento de espacios de cultura, de espacios que sensibilizan. ¿Esto lo han notado ustedes? Yo creo que es evidente, ¿no? ¿Dónde están programas de reflexión, programas de análisis verdadero, o programas que tengan una trama? Nos llenan de reality shows y de circunstancias que abaratan la capacidad de asombro nuestra. Entonces es muy importante tomar en cuenta otros elementos, maestro Jorge, que nos aportes, y después nosotros como voces del periodista, y una de nuestras tareas principales que las hemos compartido siempre con ustedes y reiteramos en ellas, es en analizar la noticia como nosotros, como lectores, como receptores. ¿Por qué? Para tener mayores ingredientes y que no seamos víctimas tan directas, o que no lo seamos, para secuestrar nuestra opinión, para que nuestra opinión no desaparezca y no seamos una masa amorfa a la cual ya saben que simplemente se les fabrica una mentira, otra mentira, después viene la confusión, después no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. Debemos de tener fresco el sentido común y el espíritu humanitario. Maestro Jorge Santa Cruz. Celeste, totalmente de acuerdo contigo. La reflexión que me permitiré hacer, que será breve, va en el sentido de que 17 días después de que inició la invasión contra Afganistán, una invasión injusta porque Afganistán como país nunca agredió a los Estados Unidos, 17 días después, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el equivalente aquí a la Cámara de Diputados, aprobó el Patriot Act o Acta Patriótica. Si me lo permites, yo quisiera leer los 3 primeros párrafos de cómo consignó esto el periódico mexicano La Jornada en la publicación del jueves 25 de octubre de 2001, en la página 7, con base en informaciones de 4 agencias internacionales: la británica Reuters, la agencia francesa de prensa, la Associated Press o AP y la agencia alemana de prensa, la dpa. Me atrevería a leerlo para ser muy precisos y no divagar. Aquí tienen ustedes el testimonio hemerográfico, que luego Celeste, lo mantenemos muy bien, que luego Celeste habrá de contrastar con lo que se dijo muchísimo antes aquí en Voces del Periodista, en el periódico que ahora es revista. Gracias, Celeste. Mira, lo que publicó el periódico La Jornada en aquel momento dice: la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy, o sea el 24 de octubre, un paquete de medidas para aumentar el poder de los organismos de seguridad a fin de combatir al terrorismo, y otro de estímulo económico de $100,000 millones que se basa en recortes fiscales, aunque este enfrentó la oposición de los demócratas. El proyecto de ley antiterrorista, bautizado Ley Patriota,
y surgido de un compromiso negociado con el Senado, fue adoptado por 357 votos contra 66. El Senado podría aprobarlo esta noche o mañana para que el presidente George W. Bush pueda promulgarlo el viernes. Voy al tercer párrafo, es muy grande la nota, pero voy al tercer párrafo que es muy revelador. Este arsenal de medidas criticado por asociaciones de defensa de las libertades individuales prevé la flexibilización de las reglas que rigen las intervenciones a teléfonos e internet, así como de los mandatos de allanamiento y las prisiones preventivas de inmigrantes sospechosos de actividades terroristas o de apoyo al terrorismo. Celeste, esto fue lo que se aprobó el 24 de octubre de 2001, apenas 17 días después de que comenzó la invasión de Estados Unidos y sus satélites a Afganistán. Queridos amigos, gracias maestro Jorge Santa Cruz, muy importante. Vamos a subrayar, como lo hemos dicho, y vamos a ver la consecuencia de las publicaciones, la responsabilidad, no solamente Voces del Periodista, por supuesto hay medios que estuvieron acorde con la historia, con una realidad y con un sentido común simplemente para el análisis. En este contexto es importante subrayar lo que nos acaba de decir el maestro Jorge Santa Cruz, y en este documento, si ustedes se fijan, desde un principio se delinea, se deja ver, se habla de terrorismo y se fijan una serie de reglas para que vaya cambiando el mundo y estemos donde ahora estamos, donde por cierto la migración y el terrorismo son un eje fundamental para el control social, el control de las libertades. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias queridos amigos por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Gracias a las frecuencias de Radio Turquesa y de La Pantera. Hashtag Voces del Periodista. Estamos con el maestro Jorge Santa Cruz y queremos compartir con ustedes, por ejemplo, lo que en Voces del Periodista se puso como encabezado. Estamos hablando de septiembre del 2001. Aquí está la fecha. Lo que se dijo: quien siembra vientos recoge tempestades, cosecha de odio. Aquí ustedes pueden ver, y el análisis de Voces del Periodista de nuestro productor y director general Maurice Salou, desde un inicio estuvo acorde con los acontecimientos, la consecuencia de lo que se está viviendo. Yo les pido también ver el siguiente encabezado también, del 11 de septiembre a la dictadura global, mentira terrorista. Entonces, el análisis siempre fue claro. Por ejemplo, el profesor Michel Chossudovsky y otros grandes medios analistas, con una consecución simplemente de una lógica y con conocimientos de geopolítica, por supuesto, de historia y del contexto regional. Esta era la lógica. Pero ¿qué sucede, maestro Santa Cruz? ¿Qué sucede con medios que han sido ecolalia, que han sido cooptados o son parte de esta gran media corporativa, que van y le apuestan a la guerra? Estamos con un pie en una guerra global. Esto es inconcebible y es un circo de guerra al que nos están obligando, nos han obligado, y que yo lo repito, pero es importante reconocer el patriotismo, la fundamental parte heroica del pueblo sirio y de su gobierno legítimo, que han permitido que en la historia esto se va a quedar, el reconocimiento claro, nadie lo puede cuestionar, de estas aplicaciones y esta utilización de mentiras y de terror con objetivos inconfesables. Celeste linda, mira, lo que algunos medios en ese momento, después y ahora dicen entre líneas, y hablo de medios mexicanos porque en el extranjero difícilmente,
en Voces del Periodista desde septiembre de 2001, incluso desde antes, se dijo de manera directa, aquí tenemos la prueba, ¿no? Mentira terrorista, y aquí tenemos otra, cosecha de odio. Bueno, es que quienes están en el gobierno de México no entienden. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por decreto firmado por el presidente Enrique Peña Nieto, declaró persona non grata al embajador de Corea del Norte. O sea, está involucrándonos en un problema que no nos corresponde. Se está sembrando odio con una potencia nuclear que es Corea del Norte. Pero bueno, ¿a qué voy? A que finalmente, como lo dijo el profesor Michel Chossudovsky, y doy la fecha, la gente, el público que nos sigue lo puede corroborar. El 22 de julio de 2004, la Comisión Oficial de los Estados Unidos concluyó que ese país y sus órganos de inteligencia omitieron tomar en forma las amenazas terroristas, en este caso la amenaza terrorista que se manifestó el 11 de septiembre de 2001. Luego vendría la guerra contra el gobierno de Irak y provocaron una matanza tremenda en Irak. Como el tiempo se nos está acabando, quisiera nada más agregar que la guerra contra Irak no fue, como tampoco lo fue contra Afganistán, por luchar contra el terrorismo. Nada más decir, Celeste, que el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos en aquellos años, me refiero a Paul Wolfowitz, declaró a dos revistas alemanas a principios de junio de 2003 que la invasión a Irak, que la guerra contra Irak había sido para controlar el petróleo de esa nación. Creo que esta sola declaración es por sí misma ampliamente reveladora. Efectivamente, el maestro Jorge Santa Cruz. Queridos amigos, con todo esto nos damos cuenta que hay instrumentos más que medios de comunicación. Es importante subrayarlo. No son medios solamente nacionales, que hay veces por irresponsabilidad o por falta de conocimiento a lo mejor no van al punto profundo. Es una realidad diferente a la nuestra, es un idioma diferente, hay un contexto religioso también y de políticas locales muy complejo. Eso se entiende, pero hay medios fundamentales, famosos a nivel global, que tienen todas las herramientas para investigar, que tienen toda la capacidad y el apoyo para hacerlo, pero que hemos creído mucho tiempo que son grandes medios, famosos medios, y sin embargo son instrumentos, han sido utilizados y se han dejado utilizar para confundir y para mentir. Esto deliberadamente, la mentira ha sido deliberada. Alguien se puede equivocar y esto es fuera de la voluntad, pero cuando hay una mentira es un hecho deliberado. En este contexto también nos hemos dado cuenta que hay personajes que han admitido que se ha financiado al terrorismo. En su biografía, Hillary Clinton dice que se equivocaron y que apoyaron a grupos terroristas. Bueno, ¿quién paga por ese nivel de errores, por esas equivocaciones? ¿Qué pasaría si otro político de alto nivel de algún otro país aceptara esto o no lo aceptara, sino que lo hayan descubierto y que no les haya quedado otra más que admitirlo? En ese contexto, juzguen ustedes. Y aquí no se trata de dejar un encono o de estar insistiendo en señalar algo. Se trata en salvar la conciencia de todos, en que seamos hábiles en no caer presas en estas mentiras que lo que hacen es que hacen que seamos y que contribuyamos sin quererlo en justificar genocidios y cuestiones que son totalmente fuera de toda razón ética. Por esto es fundamental siempre la reflexión.
Y aquí en este caso, empoderar nosotros el posicionamiento que tenemos, asumirnos como ciudadanos y como ciudadanos del mundo, porque ahora parece que lo que afecta en una región no nos afecta a nosotros, y nos damos cuenta que es una receta que se aplica en las diferentes geografías con los elementos ad hoc en cada espacio. No sé qué además tú nos quieras dejar de tarea, maestro, para reflexión, para subrayar. Insistimos, cuando no hay raíz, todo se cae, y es una implosión como lo que pasó con las Torres Gemelas, se derrumban sobre sí mismos. Con estas 24 horas de los primeros acontecimientos por el 11 de septiembre del 2001, lo que nos comentó el profesor Chosudovsky, se derrumba cualquier raíz, simplemente con los hechos. Y viene una implosión, y viene una situación en la que nos damos cuenta que mucho de lo que nos han dicho que ha sido cierto y que justifica un estado policíaco, pues simplemente no tiene con qué sostenerse. Jorge Santa Cruz, antes de irnos. Muy breve, Celeste, sí, porque sabemos que el tiempo se nos viene encima. El asunto de las Torres Gemelas y los atentados del 11 de septiembre de 2001 fue el pretexto para que los halcones neoconservadores de los Estados Unidos iniciaran la guerra contra el terrorismo. Bueno, en México, a principios de 2007, el que era presidente en ese momento, Felipe Calderón, declaró la guerra no contra el terrorismo, contra el narcotráfico, lo que propició la injerencia. Suelo utilizar poco los calificativos, pero una injerencia brutal y humillante para la soberanía de México vía la iniciativa Mérida. Exactamente. Queridos amigos, dejamos sobre la mesa el seguir con esta tarea. Sabemos que ustedes van a investigar, van a checar todo esto. Algunos ya lo sabemos, lo entendemos, hay los elementos suficientes. Aquí lo importante es hacer lo que nos toca, es ser plurales, es darnos cuenta que somos un objetivo fundamental, somos el blanco de esos ataques. Las Torres Gemelas, el ataque directo y constante está aquí. Analicemos profundamente. Les queremos entrañablemente, queridos amigos, y les agradecemos su confianza, su compañía, porque finalmente lo que estamos haciendo es compartir la vida. Les agradecemos desde el Club de Periodistas de México, el maestro Jorge Santa Cruz, y su servidora Celeste Sáenz de Miera, desde el Club de Periodistas de México. Gracias, hasta la próxima.